Carolina Escalante Aureoles. Vamos a ver la semana 3 de la materia de ética jurídica. En esta semana vamos a puntualizar ciertos conceptos que se relacionan con el ejercicio de la carrera de abogado. Esta profesión pues tiene su fundamento en el concepto de lo que es abogar. Abogar significa hablar o declararse a favor de una persona. Esto es como las personas cuando tienen alguna circunstancia en relación a el ejercicio de sus derechos, pues no todos están obligados a conocer las leyes, no todos están obligados a conocer las normas jurídicas. Entonces buscan que aquella persona que sí conoce o tiene como experto en alguna área jurídica, hable por ellos mediante su conocimiento. Entonces, el concepto principal que nosotros debemos entender es que el abogar es hablar por otra persona. Obviamente, otro punto importante es reconocer que el hablar significa defender. Esto es, la defensa quiere decir cuidar o resguardar o conservar algo. Cuando nosotros vemos que en el ejercicio profesional el defender es parte de ello, debemos entender que nosotros conocemos el derecho de las personas y lo que tenemos que hacer es defender o resguardar ese derecho delante de los tribunales y delante de la otra persona que se llama nuestra contraparte. Cuando hablamos de litigar o de un litigante, es aquel quien se dedica a estar dentro de una litis representando a una persona que no conoce de derecho o que conoce de él pero no es un experto. Entonces, litigante es aquella persona que busca dirimir un conflicto delante de un juez o una autoridad competente para ello. Otro concepto que es muy importante entender en el ejercicio profesional es la equidad. La equidad en general se ve o se entiende como la igualdad de ánimo. Esto es, cuando nosotros buscamos la equidad, es precisamente ver que una persona que no conoce las normas se va a involucrar en una situación donde lo fundamental es el conocimiento de la norma jurídica, esto es ante un tribunal. Por lo tanto, lo que se busca es equilibrar esa falta de conocimiento mediante el ejercicio de la abogacía en un tribunal que obviamente es experto en el conocimiento jurídico. Lo que se busca es la justicia. La justicia, en un término muy genérico, significa que cada persona obtiene lo que le corresponde. Ciertamente, la justicia que las personas pueden entender en un sentido amplio no siempre está encaminado al conocimiento de la norma jurídica. Por lo tanto, nosotros debemos de llevar a las personas a entender que exactamente la justicia está proporcionada por las normas o las leyes que están encaminadas para ello. Esto es, lo que a mí me corresponde es lo que el derecho me otorga en una norma jurídica, porque a veces las personas entienden su justicia y buscan esa justicia, pero no siempre las normas jurídicas otorgan lo que las personas quieren. Tienen obviamente limitantes o necesitan cuestiones para acreditar algún derecho y que este derecho se determine como justo. También vemos otro concepto muy importante que es la sanción, que significa efecto que produce una acción cuando se infringe una ley. La sanción tiene como finalidad llevar la conducta externa de los individuos a un bienestar social. Cuando una norma jurídica tiene de sí una sanción, quiere decir que esa norma está resguardando un derecho que probablemente ya fue violado en alguna situación y entonces eso hace que la conducta de las personas se vuelvan susceptibles a volver a violentar ese derecho.
Por lo tanto, si yo inserto una sanción en una norma jurídica que se reconoce ese derecho, la persona que lo pretenda violentar pues va a entender que si infringe esa norma jurídica o esa ley, se va a ser acreedor a una pena o un castigo o una multa o algo que le hagan ver que no es posible violentar los derechos de las otras personas. La moral y la ética son dos conceptos muy importantes en el ejercicio de la ciencia jurídica. ¿Por qué? Porque la moral lo que busca es dimensionar o distinguir entre el bien y el mal. Si bien la ética es un poco más un sentido de valor intrínseco de las personas, pues existe una normatividad dentro de la sociedad, que son las normas morales, que dirigen la conducta, esto es, establecen lo que es bueno o es malo dentro de una sociedad. La ética lo que va a hacer es que con los valores de una persona y aparte lo que la moral distingue de lo bueno y lo malo, va a hacer que el ejercicio profesional se lleve a cabo de la mejor forma y buscando obviamente los valores anteriormente mencionados. Entendemos como un juicio es esa parte donde se dice el derecho en un caso concreto. Podemos ver que los juicios están diseñados para que las personas que están en medio de un conflicto, pues obviamente exista una persona que pueda decir el derecho. Esto es, probablemente yo tenga el concepto de que lo que quiero es lo que me corresponde. Sin embargo, el juez puede determinar si efectivamente lo que yo pretendo es lo que me corresponde o no. De igual forma, como esa pretensión va a ir dirigida hacia otra persona, pues la otra persona tiene la posibilidad de resistir a esa pretensión. Y de igual forma, el juez es quien debe determinar si efectivamente la persona que tiene la pretensión puede lograr adquirirla o si la persona que está resistiendo a esa pretensión se le debe de otorgar o conceder el hecho de que no cumpla la pretensión de la persona que lo está intentando. El litigio es aquel enfrentamiento que se da o discusión que se da entre dos o más personas. Cuando hablamos de litigar o la litis, es un punto central para entrar a un juicio, porque la litis se entiende como ese conflicto que se está manejando entre dos o más personas, pero que obviamente tiene la posibilidad de una solución. ¿Cuál es la solución? Pues es aquella que la autoridad conceda. Necesitamos que esa autoridad tenga todas las facultades para poder conceder a alguna de las partes lo que está intentando o que pueda determinar la mejor forma de finalizar ese conflicto. Esto es, otorgando un derecho o negando el ejercicio de una pretensión que no tenga fundamento. Cuando nosotros estamos ejerciendo la carrera de Derecho, sí es importante tener como clave lo que es la probidad. La probidad se conoce como la honestidad y la rectitud. Esto quiere decir que nuestro ejercicio profesional siempre tiene que cumplir con todo lo establecido dentro de los marcos jurídicos. Esto es, si la ley me está concediendo un derecho, es la forma en la que yo debo de ejercer ese derecho. Pero si la ley no me concede lo que para mí es un derecho, no puedo hacerlo de ninguna otra forma. De igual manera vemos que la probidad debe de llevarse a cabo dentro de los juicios o los procesos. Esto es, el proceso va a tener su marco jurídico exclusivo para ese proceso y nosotros debemos de cumplir cabalmente con lo que ese marco jurídico nos concede.
Esto es, ya en términos muy generales, hablar de lo que es un término procesal, de lo que es el ejercicio de un derecho en tiempo y forma, para que no caigamos en la situación de hacerlo de una forma deshonesta. Cuando hablamos de lo que es ser profesional, quiere decir que el ejercicio de nuestra carrera tiene que ser tal cual lo marca la ética, la moral y lo que es justo delante de las normas jurídicas, delante de las autoridades y sobre todo delante de la sociedad. Muchos son los conceptos que podemos manejar dentro de lo que es el ejercicio de la carrera de Derecho, pero básicamente lo que es la honestidad, la justicia, la equidad, son conceptos que no debemos desapegarnos de ellos, porque nosotros somos quien va a abogar o quien va a defender la causa de una persona que desconoce la ley. Por lo tanto, es importante que estos conceptos no solo se queden y sean letra muerta, sino que las llevemos a cabo en nuestro ejercicio profesional. Gracias.